vamos a comenzar a desarrollar la resolución 156 del 2020 de la CEPRELAT, que se refiere al sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las entidades financieras. Esta resolución fue emitida el 17 de julio de 2020. Además de eso, incorpora 4 anexos. Primeramente veremos entonces las disposiciones generales. El artículo 1 establece el alcance de esta resolución, o sea, a quienes se le aplican. Y se le aplican a las entidades cooperativas especializadas y multiactivas. Y muchas tienen entre sus actividades la captación de ahorro y concesión de crédito. Como sabemos, estas cooperativas son supervisadas por el INCOT, o sea, el Instituto Nacional de Cooperativas. El artículo 2 comienza con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y establece ahí que tiene 2 componentes importantes. El primer componente es de cumplimiento y el segundo componente es de gestión de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En cuanto al primer componente, tenemos que ahí las disposiciones relacionadas a las políticas, procedimientos y controles determinados por el sujeto obligado. También se le llama elementos. La gran mayoría de las reglamentaciones anteriores incorporaba prácticamente este elemento, o sea, el de cumplimiento. Con el advenimiento de la gestión de riesgo aparece entonces el componente de gestión de riesgo, y que viene a ser las políticas, procedimientos y controles que permiten identificar, evaluar o medir el riesgo, mitigar el riesgo de lavado de activos. Y esto es tratado en detalle en la autoevaluación de riesgo. Cuando hablamos del artículo 3 de la autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, nos referimos a las metodologías y procedimientos de identificación, evaluación, mitigación de los riesgos. Y también en este punto estas metodologías y procedimientos se aplican a los factores de riesgo identificados, que vamos a tratar en el siguiente artículo, y a la evaluación nacional de riesgo. Este artículo establece, en cuanto a la autoevaluación de riesgo, que por lo menos se debe realizar cada 2 años y revisar completamente la metodología de autoevaluación de riesgo cada 4 años. Las evaluaciones y la metodología empleada por el sujeto obligado debe estar a disposición de la CEPRELAT y el INCOT. Nosotros vamos a tener en nuestra propuesta de curso taller un punto específico relacionado a la autoevaluación de riesgo.
Cuando hablamos de factores de riesgo, es importante mencionar que tenemos 4 factores de riesgo. Y esto está presente en todas las operaciones. Vamos a tener la presencia de los socios, que pueden ser personas físicas o jurídicas. Y esto, lógicamente, está en contacto con el sujeto obligado y debemos hacer un análisis desde el inicio durante toda la relación financiera con la entidad. Hablamos acá de relación financiera, porque estamos hablando de una cooperativa. Cuando hablamos de productos y servicios, estamos hablando de gestionar los riesgos de productos y servicios, las que son autorizadas para las cooperativas conforme a la ley que rige para estas entidades, durante la etapa de diseño o desarrollo, así como durante su vigencia. Cuando hablamos de canales de distribución, nos referimos a los riesgos asociados a los diferentes modelos y medios de distribución. Esta es la forma en que el sujeto obligado, o sea, las cooperativas, se relacionan con los socios. Y esto, lógicamente, se puede hacer dentro de la oficina o dentro de las instalaciones físicas de la cooperativa o a través de comunicaciones no presenciales, a través de los llamados cajeros automáticos. O sea, aquí estamos incorporando una relación presencial y una relación a través de la vía web. Cuando hablamos de zona geográfica, estamos refiriendo a los riesgos asociados a la ubicación de la cooperativa en las diferentes zonas geográficas del país. Lógicamente, cada una de estas zonas pueden tener diferentes grados de riesgo conforme al índice de criminalidad, a las características sociodemográficas del lugar y también a lo que establece la GAFI. Esto entonces es la disgregación mínima que provee una transacción en lo que respecta al riesgo. Vamos a dar un pequeño ejemplo. En una cooperativa de ahorro y crédito, uno de los productos viene a ser los depósitos. Este entonces es el producto. El producto es uno de los factores de riesgo. Y tenemos como participante a los socios. O sea, ahí ya aparecen 2 factores de riesgo. Después tenemos que la relación se puede hacer dentro en forma presencial o a través de la vía web. Ahí tenemos el canal de distribución y la cooperativa puede estar localizada, ¿verdad?, en cualquier lugar del país, ya sea Asunción o las diferentes ciudades del país o localidades del país. Cuando esa localización está en las zonas fronterizas, entonces adquiere una connotación especial en cuanto al riesgo. Como vemos, en cualquier operación entonces están presentes estos factores de riesgo y lógicamente debemos evaluarlo y para poder medir sus riesgos. Bueno, vamos a tener el caso de que muchas veces vamos a encontrarnos con nuevos productos y servicios. Entonces ahí, en ese caso, tenemos que hacer la autoevaluación
antes del lanzamiento del producto. Y ahí básicamente debemos mirar el canal de distribución y lógicamente el nuevo producto o servicio. Muchas veces este nuevo producto o servicio utilizará intensivamente nuevas tecnologías informáticas. También debemos tener en cuenta. Y esto es importante porque en base a estas características mencionadas, entonces establecemos las medidas dirigidas a mitigar los riesgos. Vamos a tener el caso de incursión en nuevas zonas geográficas. En este caso nos referimos a uno de los factores de riesgo que viene a ser la zona geográfica. Cuando es nueva, entonces también preocuparnos por el producto y la zona geográfica. Y todo esto debe estar a disposición de la CEPRELAT y del INCOT en la oficina. Un aspecto muy importante que actualmente adquiere trascendencia viene a ser el mercado. Muchas veces el mercado es lo que define el riesgo de una cooperativa. Y el mercado, esas características del mercado que es importante llevarlo en cuenta, debe estar incorporado en el manual de prevención del lavado de activos, ya que esto va a permitir determinar el riesgo de la entidad cooperativa. También es importante analizar dentro del mercado los diferentes segmentos que incorpora. ¿Y a qué se refiere segmento? Segmento es una parte del mercado que internamente tienen homogeneidad, pero presenta en su conjunto una heterogeneidad con relación a otros segmentos. Como en el caso anterior, todas estas características, toda esta información debe estar a disposición de la CEPRELAT y el INCOT. Bueno, pasamos ahora a este segundo punto importante, que viene a ser la estructura de cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de las responsabilidades del Consejo de Administración, vamos a hablar del Comité de Prevención, vamos a hablar del oficial de cumplimiento y de las auditorías. Vamos a comenzar con las responsabilidades del Consejo de Administración. Lógicamente, este consejo, en lo que respecta al sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, SAR-LAFT, establecen objetivos a ser alcanzados. Y conforme a esos objetivos, entonces, se establecen los riesgos que muchas veces pueden hacer que estos objetivos no se cumplan. Y lógicamente, estos riesgos se combaten a través de políticas y procedimientos relacionados al sistema de administración de riesgo. Y esto lógicamente debe ser aprobado por el Consejo de Administración de la cooperativa. Se debe revisar, o sea, establecer y revisar anualmente el sistema de administración de riesgo. Designar a un oficial de cumplimiento.
sea, que es el responsable directo dentro de la entidad, y en cada sucursal designar encargado de cumplimiento. Y el Consejo de Administración, en este caso, que es la autoridad máxima de una cooperativa, debe proveer los recursos y la infraestructura necesarias para que ese sujeto obligado alcance sus objetivos en términos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe aprobar el plan anual de trabajo del oficial de cumplimiento y el informe de gestión. Y una cosa muy importante, al aprobar el plan de capacitación de la cooperativa, que actualmente con las modificaciones en términos de enfoque debe ser basado en riesgo. Y como mencionamos, debe establecer el Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Bueno, ahora entonces pasamos al segundo órgano dentro de la estructura de cumplimiento, que es el Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Como vemos acá, debe brindar un apoyo directo al oficial de cumplimiento en cuanto a la adopción y cumplimiento de políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe contar con reglamentos aprobados por el directorio, ya que fue establecido por el directorio. Entonces hay un reglamento que se le aplica a este comité y que debe ser aprobado por el directorio, en este caso el Consejo de Administración. Y este comité de prevención debe ser coordinado por el oficial de cumplimiento, con la participación de al menos 2 representantes del directorio. Y todo lo que se decida en las reuniones de este comité debe constar en actas. Y las funciones de este comité podemos establecer como elaborar el cronograma de reuniones periódicas. Debe proponer al Consejo de Administración dictado de resoluciones que es de observancia directa por la cooperativa. Puede solicitar al Consejo de Administración la aprobación de procedimientos internos en lo que respecta a la detección y comunicación de operaciones sospechosas. Puede solicitar, si el caso lo requiera, la realización de auditorías en lo que respecta a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y continúa, y esto es una cosa importante que se está incorporando ahora en este reglamento, que es en lo que respecta a las operaciones sospechosas, en cuanto al informe. Esto debe ser realizado, es decir, se debe estudiar dentro del comité de prevención y se debe solicitar al directorio, que es el responsable final de los mismos, la remisión de la información a la CEPRELAT. Y también dentro de sus funciones está la de verificar si el cumplimiento de los procedimientos internos en términos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe controlar y dar seguimiento al plan anual de trabajo del oficial de cumplimiento. Debe ver de cerca si el oficial de cumplimiento está cumpliendo con su plan de trabajo. Y como mencioné, una de sus preocupaciones debe ser la de que los temas tratados en sesiones anteriores se cumplan.
hace un seguimiento de esto. Viene ahora el tercer órgano dentro de la estructura de cumplimiento, que es el oficial de cumplimiento. En el caso de una cooperativa y para las cooperativas de tipo A, este debe ser de tiempo completo y exclusivo del sujeto obligado. Debe tener una formación profesional acreditada con el título universitario. Lógicamente, la experiencia asociada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y ahora la incorporación de la gestión de riesgo. Y se comunica directamente con el directorio, Y, lógicamente, debe poner a aprobación del directorio la designación del funcionario de cumplimiento. Es el consejo directivo, el consejo de administración el que designa, pero a propuesta del oficial de cumplimiento. Y entre sus funciones tenemos la de asesorar al consejo de administración en temas relacionados a política y procedimientos preventivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe proponer estrategias para prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Debe ser partir de la base que es el documento principal por la que se rige la tarea de verificación de políticas y procedimientos de la entidad. O sea, al tener este manual, entonces, lógicamente, debe verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que se incorpora dentro del manual de prevención. No solamente tener el manual, sino que las políticas y procedimientos de prevención se apliquen. Tenemos el caso, muchas veces vamos a encontrarnos con operaciones inusuales, o sea, con señales de alerta. En este caso, se debe analizar estas operaciones inusuales y ver si no lo podemos calificar como una operación sospechosa. Y, lógicamente, actualmente, implementar políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y velar, el oficial de cumplimiento debe velar o verificar que los funcionarios del sujeto obligado cuenten con el nivel de capacitación apropiado en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y, lógicamente, debe incluir la parte de gestión de riesgo. Es importante aquí mencionar de nuevo, repetir de nuevo que lo que respecta al manual de prevención tiene dos componentes, un componente de cumplimiento y un componente de gestión de riesgo. Y para poder tener una idea de lo que es cumplimiento, el cumplimiento viene a ser todos los controles que la cooperativa implementa. Por ejemplo, la parte de identificación y conocimiento del cliente, la parte que normalmente termina con el juzgamiento si la operación es sospechosa o no. La parte de capacitación de los empleados, la parte de auditorías, todo esto representa la parte de cumplimiento del manual de prevención. Y tenemos la parte referente a la gestión de riesgo.
Y esto lógicamente implica, primeramente, identificar los riesgos, medir esos riesgos, establecer controles y su posterior mitigación. Bueno, y yéndonos aún más dentro de las funciones, tenemos una de las fundamentales, es la de proponer las señales de alertas. Estas señales de alertas ya la CEPRELAC incorpora dentro de sus reglamentaciones y es uno de los anexos de esta reglamentación. Y debe mantener, al mismo tiempo, debe mantener un registro detallado de esas operaciones inusuales que por A o B motivo no se transformaron en sospechosas. Lógicamente, después de un análisis de estas operaciones inusuales por un plazo determinado que vamos a ver posteriormente, se transforma en una operación sospechosa o no. Y también acá debemos tener en cuenta que el oficial de cumplimiento elabora un informe anuales y pone a disposición del directorio. Y al mismo tiempo, las auditorías establecen informes anuales que también, en este caso, se pone a disposición de la CEPRELAC y el INCOT. Repito de nuevo, entonces los informes anuales que prepara el oficial de cumplimiento se pone a disposición del Consejo de Administración. Y el auditor, en forma anual también, pone a disposición de la CEPRELAC y el INCOT el resultado de su trabajo de verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos antilavado de dinero. Y eso es lo que mencionamos acá. Hay una doble relación, uno con el directorio y otro con el auditor versus INCOT CEPRELAC. También en este artículo 16 que habla del manual, del programa anual de trabajo del comité del oficial de cumplimiento, vemos que esto se refiere a un cronograma donde se estima las actividades que se van a realizar, las fechas en que probablemente se van a realizar, quiénes lo van a realizar. Esto viene a ser el programa anual de trabajo y esto se pone, el oficial de cumplimiento pone a disposición del Consejo de Administración al inicio del año para su aprobación. O sea, el trabajo en la práctica del oficial de cumplimiento se hace en base a este programa anual de trabajo en donde se detallan las actividades a ejecutar, fechas y los responsables. Y esto es lo que le adelanté anteriormente, ¿verdad? Que el oficial de cumplimiento presenta su informe en forma anual al Consejo de Administración. Y la auditoría interna presenta su informe anual a la CEPRELAC y al INCOT. Esto se establece en el artículo 22 que vamos a ver posteriormente. Bueno, otro órgano que en este caso me olvidé mencionar viene a ser las gerencias. Estamos hablando de gerencias y ahí tenemos la gerencia general, que conjuntamente con el Consejo de Administración son los responsables de implementar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Conjuntamente, la gerencia general con el Consejo de Administración.
Después vienen los gerentes de áreas, que tienen la responsabilidad de cumplir dentro del ámbito de su competencia con las medidas asociadas del control del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y también estas gerencias deben apoyar al oficial de cumplimiento en el desarrollo de su tarea. O sea, desde el punto de vista práctico, esto se nota bastante bien cuando la empresa o la cooperativa ya tiene un sistema de gestión de riesgo operacional. Y en el sistema de riesgo operacional vemos que los responsables directos por los controles vienen a ser los gerentes de áreas. Y en este caso, el oficial de cumplimiento actúa de apoyo, en este caso no es apoyo a esa gerencia para el cumplimiento, para la incorporación primeramente de los controles dentro de los manuales de cada una de esas áreas y su posterior control. Como mencionábamos, ¿verdad? El manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se ve en el artículo 19, ahí se detalla las políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y los puntos a incorporar en ese manual están en el anexo 1. Y ahí van a ver ustedes que es totalmente, es totalmente diferente de lo que actualmente tienen las cooperativas. Es decir, las palabras utilizadas y la estructura de este manual es totalmente diferente de lo que tienen las cooperativas, ya que este manual tiene principalmente, una parte muy importante del manual está la gestión del riesgo, o sea, la identificación, medición, control y mitigación del riesgo. Y otra parte está la parte de cumplimiento, o sea, de los controles. Entonces, se tiene que revisar este manual que se tiene actualmente y adecuar a la nueva reglamentación, llevando en cuenta lo establecido en el anexo 1 de esta reglamentación. Lógicamente, este manual debe estar acorde a la regulación nacional e internacional, principalmente de la GAFI. Y para ir concluyendo este punto, vamos a tener el código de conducta, además del manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La cooperativa debe tener un código de conducta que debe ser aprobado por el Consejo de Administración. ¿Y qué viene a ser el código de conducta? Son reglas generales que incorporan principios rectores, valores y políticas de carácter obligatorio de cumplimiento de los temas relacionados a la prevención del lavado de activos. O sea, su preocupación básica es incorporar principios rectores, valores y políticas que permitan el cumplimiento de las políticas y procedimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, es un refuerzo más. Y tenemos que establecer acá que cualquier incumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una infracción y esta es sancionada. En este punto también la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la ley 1015/97 y sus modificaciones, principalmente las modificaciones del 2010 y del 2019, cambiaron totalmente el contenido de esta ley. Prácticamente quedó solamente el nombre de la ley y el año.
y su contenido es totalmente diferente. Nosotros tenemos un documento, así como estamos haciendo ahora con esta presentación relacionada a la ley 1015/97, que le aconsejo a leerlo. Es decir, básicamente leer la ley 1015/97, la vieja, después leer la ley referente a 2010 y la de 2019. Y ahí se tiene, en conjunto van a ver un cambio notable en lo que respecta a la prevención. Una cosa muy importante que también se incorpora en el Código de Conducta es el deber de reserva de todo lo que es tratado en términos de prevención dentro de la entidad. Es decir, solamente maneja la gente, en este caso el Consejo de Administración, el oficial de cumplimiento, el comité de cumplimiento, los temas relacionados principalmente al reporte de operaciones sospechosas. Entonces, nadie debe saber quiénes son los sujetos reportados a la CEPRELAT. Y lógicamente aquí en el artículo 21, que es más de forma, ¿verdad?, establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de control interno relacionados al cumplimiento y mitigación del riesgo de lavado de activos. Esto lógicamente ya está incorporado dentro del manual. Y esto debe estar acorde con la legislación vigente nacional e internacional. Bueno, tenemos ya, hasta ahora vimos 4 componentes de la estructura de cumplimiento: el Consejo de Administración, el Comité de Cumplimiento, el oficial de cumplimiento, las gerencias. Y para terminar tenemos las auditorías. O sea, tenemos auditorías internas y auditoría externa. Tanto la única diferencia que yo encontré entre auditoría interna y externa es la independencia. Como la auditoría interna es realizada por personal, por empleados de la cooperativa, no tiene una independencia total, pero su función o su objetivo también va a la par de lo que hace el auditor externo. O sea, aquí, por ejemplo, lo que respecta a una de sus funciones es evaluar la eficacia y el cumplimiento de las políticas y procedimientos y normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto lo hace tanto el auditor interno como el auditor externo. Alertar al Consejo de Administración. Esto también es una función que hace el auditor interno y también el auditor externo a través de sus informes anuales. Alerta al Consejo de Administración. También el auditor interno y externo debe documentar las evaluaciones realizadas en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y tanto el auditor interno como el externo debe comunicar el resultado de su trabajo al INCOD y a la CEPRELAT. Todas estas cosas, como ven ustedes, es parte de lo que hace la auditoría interna y externa. Tal vez, en lo que respecta a auditoría externa, si queremos encontrar alguna diferencia, esta sería evaluar la eficiencia y eficacia de la metodología de administración y mitigación de riesgo. Como es un órgano externo, entonces, tiene la posibilidad de hacer esa evaluación de eficiencia y eficacia de la metodología de administración de riesgo. Y también
nomás que lo vamos a ver si encontramos. Es decir, su otra contribución que puede tener es en lo referente a la verificación del cumplimiento del sistema de capacitación, ya que es independiente, entonces tiene más poder de coacción para que se incorpore el sistema de capacitación anual. Bueno, como ven ustedes, tenemos acá 5 órganos. En este caso, como mencioné, ya 4. Tenemos el 5 que son las auditorías internas y externas, que en el alcance solamente varía, ¿verdad?, en cuanto a su profundidad e independencia. Pero los trabajos realizados por la auditoría externa prácticamente son muy similares. Con esto terminamos entonces. Comenzamos con la tercera parte de esta presentación y vamos al punto de capacitación. Y como vemos acá en el artículo 23, las capacitaciones tienen por finalidad instruir a los miembros de los órganos electivos, en ese caso, el Consejo de Administración, los comités auxiliares, los gerentes y funcionarios sobre normas vigentes en lo que respecta a políticas y procedimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas capacitaciones deben quedar registradas, consignando la fecha, el detalle de los temas tratados, las personas que participaron de la capacitación y conservarlo por 5 años. Y cada año el oficial de cumplimiento debe revisar este programa de capacitación de tal forma a actualizarlo. En caso de incumplimiento del programa de capacitación es aplicable algunas sanciones, ya sea internas o puede venir también de los órganos de supervisión o de aplicación. Es importante mencionar lo que establece el artículo 24, teniendo en cuenta que el oficial de cumplimiento, que es el responsable directo de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debe recibir al menos 2 capacitaciones anuales distintas en lo que respecta a contenidos y profundidad de lo que reciben la gran mayoría de los funcionarios de la cooperativa. Y siempre debe llevar el foco en la gestión de riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y la cosa que se incorporó en este reglamento y los demás aplicables a los otros sectores es el requerimiento mínimo de capacitación. Y este requerimiento mínimo incluye hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, amenazas y vulnerabilidades del país identificados en la Evaluación Nacional de Riesgo. A este respecto, hay documentos que tienen la forma de decretos que está vigente y que habla de este punto. Políticas del sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de riesgos. O sea, principalmente la parte de prevención y la parte de cumplimiento y la parte de gestión de riesgo. Los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que afectan al sujeto obligado. La normativa vigente en lo que respecta a la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo. Aquí tenemos
básicamente la ley 1015/97 y sus modificaciones, y este reglamento, la resolución 156. Las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las normas internas del sujeto obligado relacionados al lavado de activos. Las señales de alertas que son establecidos por la CEPRELAC las señales descubiertas por la entidad. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales o sospechosas. O sea, cómo se hace la comunicación de las personas que están en contacto con los socios al oficial de cumplimiento y de esto al directorio. Y las responsabilidades en cuanto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en este caso de los directivos, de los miembros del Consejo de Administración, el gerente general, los gerentes de las áreas y empleados respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, y este es el punto fundamental, es la debida diligencia. La debida diligencia es el punto fundamental de esta nueva normativa. Aquí hubo una modificación notable, vamos a llamarle, ¿verdad? Y vamos a comenzar primeramente con las etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente. Hay una primera etapa que es la identificación. Aquí lo que se busca es identificar a los socios o beneficiarios finales. Después está la etapa de verificación. Y aquí lo que buscamos es asegurar que estos socios o beneficiarios final han sido debidamente identificados. Y lógicamente aquí se lleva en cuenta la clasificación del riesgo de los socios y el perfil de los socios. El último punto, la tercera etapa, es la etapa de monitoreo. Si las operaciones realizadas por el socio con el sujeto, con la cooperativa, es compatible a lo establecido en el perfil. Esta compatibilidad, estamos hablando del tipo de operaciones, del volumen de operaciones. Esto lógicamente tiene como objetivo esta etapa de monitoreo, es reforzar y reafirmar el conocimiento que se posee sobre el socio y la frecuencia de monitoreo que se va a implementar para poder hacer un seguimiento de las operaciones de la cooperativa. El artículo 30, cuando hablamos de debida diligencia, es importante mencionar que tienen diferentes, vamos a llamar, escalones, ¿verdad? Normalmente se parte de la debida diligencia general, que se aplica al socio persona física. Y tenemos la debida diligencia general que se le aplica al socio persona jurídica. Y aquí, como ven ustedes, se piden informaciones, además, información referente a la identificación, referente a las operaciones realizadas, y lo más importante acá es la declaración del origen del dinero, ¿verdad? Y un documento y documentación referente al volumen de ingresos. Y si esos son incompatibles con las informaciones que se tiene del socio en la entidad.
Estoy marcando aquí declaración jurada del origen del dinero. Esto se ve también en el conocimiento, en la debida diligencia de la persona jurídica. Declaración jurada del origen del socio. Y lógicamente la parte de identificación y la parte de conocimiento de las actividades se lleva en cuenta lógicamente las características de una persona física. Persona jurídica. A una persona física lo que se pide normalmente es la cédula de identidad. Es una persona jurídica los estatutos o escritura pública. Y aquí es importante mencionar que en este primer momento se debe realizar la calificación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del socio. La calificación del riesgo. Ya que esto va a permitir el establecimiento principalmente de la forma de monitoreo de las actividades de los socios. Bueno, después del régimen general, de la debida diligencia general, tenemos la debida diligencia simplificada en el conocimiento del socio. Y esto, lógicamente, como mencionamos, se aplica a los clientes clasificados de riesgo bajo. ¿Y qué serían riesgo bajo? Y aquí tenemos, son aquellos socios que realizan entre 3 a 6 salarios mínimos. O sea, deposita o hace operaciones con el sujeto obligado que no sobrepasa entre 3 y 6 salarios mínimos. Cuando está dentro de los 3 salarios mínimos se le pide menos información, o sea, se llena un formulario de identificación y se le pide la copia del documento de identidad. Y cuando realiza una operación hasta 6 salarios mínimos, entonces, además del formulario de identificación y la copia del documento de identidad, se le pide constancia de ingreso o la actividad del socio. Entonces acá está la diferencia. Se le pide más información, se le pide la constancia de la actividad, en este caso financiera del socio. ¿Y qué se le pide? Se le pide normalmente a un cliente calificado de riesgo bajo, se le pide menos información. Como ven ustedes acá, se le pide información referente a su identidad y a su actividad, y no se le pide no se le pide el origen de los fondos y la parte de justificación de sus ingresos, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Lógicamente, como es un régimen de debida diligencia simplificada, solamente se le aplica cuando no hay sospecha, de que el cliente ha realizado una actividad ilegal que pueda poner en duda su honorabilidad. Disculpe. Bueno, ya con eso hablamos de la debida diligencia general. De la debida diligencia simplificada. Y pasamos ahora a la debida diligencia ampliada. Esto lógicamente se aplica
a los socios con calificación de riesgo alto. Y principalmente se le aplica cuando son personas jurídicas no residentes en el país, cuando son fideicomisos, son personas políticamente expuestas y personas condenadas por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en este caso, en el artículo 32 se establece qué hacer en estos casos. Si es un PEX, lógicamente se debe requerir la identificación de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Se debe incrementar la frecuencia de la revisión de la actividad. Incrementar la frecuencia de actualización de los datos. Y otras medidas adicionales de identificación. Esto se aplican en forma general a los socios con categoría de riesgo alto. Y una cosa muy importante acá, como que la aceptación como socio debe ser realizado por el nivel gerencial más alto de la cooperativa. Principalmente cuando hablamos de PECs, porque esto puede poner en riesgo la honorabilidad de la cooperativa. Entonces, la aceptación de un PEC en la aceptación de un PEC debe participar el consejo de administración y el gerente general y el comité y el oficial de cumplimiento, como mínimo. Bueno, es muy importante la verificación de los datos relativos a los procesos de debida diligencia. Y aquí es muy importante tener la información referente al perfil del socio y la calificación del socio. Y una cosa muy importante también a tener en cuenta que en todos los casos, ya sea debida diligencia general, debida diligencia simplificada o debida diligencia ampliada, en todos los casos se debe hacer el acompañamiento, o sea, la verificación de la información. Y no olvidarse del monitoreo, ya que a los clientes calificados de riesgo bajo, tiene por las características de las operaciones realizadas, lógicamente se les requiere menos documentación y también y como consecuencia el acompañamiento es menor. Para lo de riesgo alto, lógicamente, es lo máximo. Y vamos a encontrar muchas veces, conforme al artículo 34, con la imposibilidad de aplicar medidas de debida diligencia. En este caso, se colocó aquí la palabra cedra, pero creo que es pero debida diligencia del socio, en forma general. Muchas veces no se puede cumplir esto. Y cuando no se puede cumplir las medidas de debida diligencia del socio, entonces no se recomienda no iniciar relación comercial, no efectuar la operación o terminar la relación comercial iniciada. Y también es muy importante mencionar que no se aplicarán la debida diligencia simplificada cuando hay sospecha, eso ya fue mencionado. Bueno, una vez practicada la debida diligencia, entonces viene como fruto, ¿verdad?, la elaboración del perfil transaccional. Es un documento
que se construye en base a la relación financiera esperada, la información sobre las operaciones realizadas y los montos operados. Y como mencionábamos, ¿verdad?, su objetivo final es elaborar el perfil del riesgo. Y esto, lógicamente, va a variar, es decir, a lo largo de los años, ¿verdad? A medida que el cliente va realizando más operaciones con la cooperativa, entonces su perfil va a ir variando. Este es un documento muy importante que vamos a ver que va a servir tanto para la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como para el monitoreo transaccional. Aquí pasamos a la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento para los socios. Entonces acá, lógicamente, tendría que ser socio, ¿verdad? Y aquí básicamente se tiene información para poder elaborar esta calificación. Llevamos en cuenta la nacionalidad del socio, su residencia, en qué lugar, la actividad económica que realiza, origen de los fondos, si es persona políticamente expuesta, la zona geográfica, canales de distribución, productos que utiliza, lógicamente llevando en cuenta el artículo 3 de factores de riesgo. Todos estos elementos se deben incorporar en lo que se llama sistema de calificación de riesgo de lavado de activos. Esto está desarrollado en el anexo 5 de este reglamento. Y al calificarlo, se debe registrar conforme al sistema establecido por el sujeto obligado. Y esta calificación de riesgo se implementa en el momento de incorporación del nuevo socio y se va actualizando periódicamente. Cuando aparece el socio, entonces, en base a las informaciones preliminares, ya se elabora la calificación. Como ven ustedes acá, no precisamos mucha información: nacionalidad, residencia, actividad económica que pretende realizar, el origen de fondos. Entonces podemos ya establecer su perfil de calificación. Bueno, una vez calificado, entonces aquí hay un problemita, ¿verdad? Es decir, ¿qué ir primero, verdad? La calificación o el monitoreo, ¿verdad? A mi entender, primeramente, se construye el perfil, se hace la calificación y posteriormente se hace el monitoreo transaccional. Y aquí juega un papel importante el perfil del cliente, porque es la información que se incorpora al sistema informático de la cooperativa. O sea, cada socio tiene un perfil transaccional. O sea, por cada socio se establece qué tipo de operaciones puede realizar y el volumen de operaciones. Y esto periódicamente se va confrontando con las operaciones realizadas por ese socio. Y ahí surge, ¿verdad? Ahí puede surgir discrepancia. Y es una oportunidad de parar un poco, ¿verdad? Y analizar el desvío y solicitar una explicación. Es decir, la existencia de este desvío o esta señal de alerta, entonces es una oportunidad para analizar
ahí se presenta lo que se llama operación inusual. Se analiza esa operación inusual y esto se puede pedir explicaciones y se descarta, ¿verdad? Que es por algún motivo sus operaciones superaron a lo que está en el perfil. Si no hay una explicación, lógicamente pasa a la categoría de operación sospechosa. Bueno, lógicamente debe existir el reglamento establece que, en este caso el artículo 37, que debe haber un registro de las operaciones inusuales, de tal forma a poder conservar todas esas informaciones sobre el socio. Este análisis normalmente no debe superarse 30 días para calificar al socio como inusual. Después también hay un plazo para calificarlo como sospechoso. Y hablamos aquí de la parte de operaciones. Cuando hablamos de operaciones, estamos hablando de mantener registro de todas las operaciones independientemente del monto y sin excepción. Tener todas las informaciones del socio en forma precisa y completa a fin de detectar, primero, lógicamente, a fin de acompañar las operaciones realizadas, detectar las señales de la alerta, algunas conductas no muy adecuadas para eludir registros y, como consecuencia, operaciones inusuales y sospechosas. Esto, lógicamente, lo hacemos a través del sistema tecnológico. Y ahí se establece la forma de realizar los registros. Y aquí entra, vamos a llamar, la última parte, como mencionamos, ¿verdad? Comenzamos con la debida diligencia del cliente. Y termina esto, y esta debida diligencia del cliente, en un momento determinado, se transforma en una operación inusual. Y tenemos ahí un 90 días de plazo para calificarlo como una operación sospechosa. Y una vez calificado como sospechosa, entonces tenemos 24 horas para informar a la CEPRELAC. Y esa información se hace en base a un informe que se llama Reporte de Operaciones Sospechosas. Y ese reporte, o sea, el ROS, tiene varios elementos, ¿verdad? Varias partes. O sea, tiene una parte donde identificamos a las personas que intervienen en la operación, indicando los datos que corresponden en virtud del régimen de debida diligencia aplicado. La descripción de las operaciones realizadas. Esa es la parte más importante, donde mencionamos la fecha, montos, moneda, cuentas utilizadas, cuentas vinculadas, servicio utilizado, lugar de realización, documento de sustento. Ya se tiene que hacer claramente esta descripción. Y luego, lógicamente, señalamos las irregularidades y consideraciones que se llevaron en cuenta para considerar como sospechosas y otras informaciones. No es fácil realizar el contenido o llenar este formulario. Y es una de las irregularidades que puede cometer el sujeto obligado y en base a eso recibir sanciones. Sobre este punto, es decir, hay algunas sanciones ya aplicadas a los sujetos obligados de cifras multimillonarias. Bueno,
Y para poder realizar el ROS, lógicamente, utilizamos el enfoque basado en riesgo, o sea, conforme a los riesgos. Si calificamos a los clientes en base a sus riesgos, establecemos el perfil y le hacemos un seguimiento. Y de eso resulta el reporte de operaciones sospechosas. Bueno, ya estamos al final, ¿verdad? Tenemos el artículo 41 y 44 que habla de la forma de envío. Actualmente esto se remite a la CEPRELAT a través del sistema de reporte de operaciones sospechosas vía web. Y como mencionábamos, ¿verdad? Se debe mantener confidencialidad tanto de la persona reportada y al mismo tiempo de quien hace el reporte. Porque actualmente es una innovación también que se incorpora a través de códigos. Se trata de proteger la identidad del oficial de cumplimiento de tal forma a no sufrir algunos atentados contra su vida, ¿verdad? Principalmente. Porque está pasando a la CEPRELAT información muy relevante que en un momento dado le puede molestar al socio, ¿verdad? Para eso se mantiene la confidencialidad, o sea, lo que se hace es remitir el reporte utilizando un código que solamente tiene conocimiento la entidad y la CEPRELAT. En algunos casos vamos a encontrarnos con reporte negativo, o sea, principalmente eso ocurre en las cooperativas, ¿verdad? Que en los 3 meses consecutivos no hubo reporte de operación sospechosa. En ese caso se debe poner a consideración de la CEPRELAT en el plazo de 5 días determinado el trimestre. Y esto se llama reporte negativo. Y tenemos la inmovilización de fondos y activos. Hay una ley que se aplica a la inmovilización de fondos y activos, una nueva ley. Y es cuando el sujeto obligado identifica persona incluida en la lista de las Naciones Unidas o personas establecidas por la propia ley de inmovilización de fondos. Esto comunica a la CEPRELAT. El artículo 45 habla de mantenimiento de registro. Eso es general. En todos los casos se debe conservar la documentación por el plazo de 5 años. Documentación referente a las operaciones realizadas por el socio y a las medidas de debida diligencia, o sea, las documentaciones que surgieron a consecuencia de aplicar la debida diligencia. Esto se conserva por 5 años. Bueno, el artículo 49 habla del conocimiento de miembros de los órganos electivos de administración y control. Estamos refiriéndonos al Consejo de Administración y la parte de la Junta de Vigilancia. También acá se menciona a los auxiliares, órganos auxiliares, a la gerencia y empleados. Entonces, en este punto se habla de implementar política de debida diligencia relacionada a estas personas. Y lógicamente, su propósito es establecer sus perfiles. Es decir, en la práctica vamos a tener perfiles de los socios y perfiles
de los responsables de la cooperativa, ya sea en sus diferentes niveles. ¿Y cuáles serían las informaciones a guardar sobre los componentes de la cooperativa? Nombre y apellido, documento de identidad, estado civil, dirección, antecedentes policiales y judiciales, la declaración de jurada patrimonial de ingresos, su ocupación dentro del sujeto obligado, y verificar también si no está en la lista, ya sea de las Naciones Unidas o de la FAD. Y esto debemos mantener en una carpeta por cada uno de estos miembros. Y en base a eso establecemos su perfil. Al mismo tiempo, también debemos tener informaciones sobre proveedores y contrapartes. También debemos establecer procedimientos de debida diligencia para los proveedores. Y lógicamente aquí también debemos elaborar el perfil y tener informaciones sobre nombres y apellidos, documentos, RUT, dirección, rubros que negocia con la cooperativa y verificar si no está en la lista de las Naciones Unidas y de la FAD. Bueno, esto sería entonces, además de elaborar el perfil de los socios, debemos elaborar el perfil de los, vamos a llamarle, empleados y de los proveedores. Bueno, como casi penúltima parte ya tenemos el régimen sancionador. Y esto es muy importante, y eso está en el artículo 53, que el incumplimiento de este reglamento puede ser sancionado internamente por el sujeto obligado o en forma, vamos a llamarle externa, por el órgano supervisor o de aplicación, o sea, por la CEPRELAT y el INCOT. Y en base al incumplimiento de algunas disposiciones legales y reglamentarias. También es importante mencionar acá que en el artículo 55, que en este caso se debe atender los requerimientos de información de las autoridades, en este caso, básicamente de la CEPRELAT, el INCOT, inclusive de otros órganos públicos, pero básicamente el INCOT y la CEPRELAT, referente al sistema de prevención del lavado de activos. Y lógicamente debemos tener en cuenta los plazos que establecen para proporcionar la información. Con esto entonces terminamos la parte referente al cuerpo del reglamento. Nosotros le vamos a proporcionar un anexo que se refiere a la parte de contenido de la reglamentación y posteriormente vamos a preparar el anexo referente a señales de alerta. Entonces, lo que le pido ahora es que comience a ver este video, ¿verdad? Es importante sacar una copia del reglamento. Esto es lógicamente para las personas que son alumnos del curso de prevención. Nosotros les proveemos el reglamento y este video. Los que no son alumnos, lógicamente, van a poder ver este video por un cierto tiempo. Después de eso, retiramos, ¿verdad? Para las personas que no son alumnos.
O sea, es importante aprovechar ahora, lo que no son alumnos, aprovechar y ver ahora, ya que esto posiblemente ya va a salir, no va a ser reproducido ya a partir de marzo. Tenemos ahí todo el mes de febrero para ver ese reglamento. Y los que son alumnos no se preocupen, ellos van a tener, ustedes van a tener el PDF de esta presentación y el video. Y le vamos también a entregar el otro video referente a señales de alerta y el de contenido del manual de prevención. Gracias, señores.